A la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a la doctora Carmen Chinas. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y es la coordinadora, por supuesto integrante y coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, y tenemos interés en conversar con ella justo pues lo que está presentando ya las autoridades, un cierre, un balance de lo que ha sido el actual gobierno, y ya escuchamos algunas partes. Hay otra pendiente en tema específicamente de seguridad, en la que el gobernador Enrique Alfaro presentó esta mañana, y donde pues prácticamente son cuentas alegres de que todo va mejorando sustancialmente. Pero de esto justamente queremos hablar con la doctora Carmen Chinas. Carmen Chinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Muy, buenas tardes, Jesús. Gracias por atender esta llamada, doctora Carmen Chinas. Pues, ¿qué opinión tienes? No sé si alcanzaste a escuchar algunas partes del mensaje de Enrique Alfaro, pero lo has seguido, lo conoces, lo que ha sido en materia especialmente de política contra las desapariciones. ¿Cuál es tu balance de cómo está cerrando el gobierno de Enrique Alfaro, doctora Carmen Chinas? Pues creo que en el discurso no hay nada nuevo. Es decir, esa lógica del triunfalismo, de que vamos bien, vamos mejorando, aquí las cosas están bien, se ha mantenido como una constante a lo largo del sexenio. Y esa posición, más allá de una cuestión política o de votos en el momento electoral, tiene un gran problema, porque el no reconocer un problema de seguridad que tenemos, un problema complicado que hay en nuestro estado, y por el contrario negar su existencia, pues nos impide trabajar en la solución de la problemática, en atender a las personas que sí están ahí al pie del cañón, como se dice, como por ejemplo las madres de los colectivos de búsqueda, que tienen un pulso muy, muy cercano sobre la situación real de las desapariciones de Jalisco. Se ha negado a escuchar a voces expertas de distintas instancias de derechos humanos, o por ejemplo el comité que coordino, el comité de la Universidad de Guadalajara, que ha estado analizando desde 2019 la situación de las desapariciones aquí en Jalisco. Creo que la tónica discursiva sigue esa misma lógica desde el inicio del sexenio, lo cual fue, desde mi opinión, un obstáculo para avanzar en las conocimientos. Así es, y bueno, llama la atención que, o bueno, ya nos sorprende, nos acostumbró a lo largo del sexenio, pero cierra prácticamente su gobierno pues con esta incluso negativa, ¿no? En particular ahora reconocía que han desaparecido 9.600 personas durante su gobierno, pero que han encontrado 7.000. Pero otra vez la insistencia en decir es que la mayoría no fueron víctimas de un delito, se van por su cuenta, ¿no? Sigue insistiendo esta parte, y de pues esto lo que hace es como negarla, que hay un problema bastante grave todavía de desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares, doctora Carmen Chinas. Así es, a mí esa postura me parece bastante problemática, grave diría yo, porque es minimizar lo que está sucediendo en nuestro estado. De hecho, los estigmas, la criminalización o la revictimización a los familiares también ha sido una constante del sexenio, desde la máxima autoridad, que es el gobernador, hasta personas como el primer respondiente o funcionarios o personal de la Comisión Estatal de Búsqueda o de la Fiscalía, que minimizan las peticiones de las familias, les desinforman o simplemente cuestionan, ¿no? Y esto que aparece como una frase de decir se van por su propio pie, Claro. o antes era, en algo andaban, y de repente dicen estaba en el momento y el lugar equivocado, o siempre para las mujeres se fue con el novio, y ahora me sorprende que siguen diciendo que se esperen 24, 48 o 72 horas para denunciar, a pesar de que el protocolo ya tiene muchos años y queda claro que las primeras horas son clave para la búsqueda. Todo esto contribuye a crear una lógica discursiva para minimizar la responsabilidad que tienen las autoridades de buscar e investigar de forma inmediata. Ese discurso minimiza y les quita, por decir así, responsabilidad de un problema tan serio y tan complejo. Yo Claro. nada más pondría el ejemplo de la terminal de autobuses, en Exacto. donde fue justo el periodismo, los colectivos, quienes visibilizaron un patrón.
un patrón de desapariciones que tenía que ver con hombres jóvenes en busca de trabajo, y teníamos a las autoridades negando que eso fuera así, y pues ya vemos tristes resultados que efectivamente hay un patrón ahí de desapariciones configurado por ofertas de empleo, y que pues personas con necesidad de trabajar, incluso de otras regiones de México, han desaparecido en este punto específico de la ciudad durante muchos meses. Y para ese caso en específico, Enrique Alfaro negó que hubiera un problema hace un par de meses aproximadamente. Así es, eso y en otras situaciones, como por ejemplo las desapariciones múltiples que sucedió en Lagos de Moreno o con los trabajadores del call center en Zapopan, siempre haciendo aparentar que no pasa nada, que no hay problema. Y inclusive ahora hay una situación de un joven que se menciona fue reclutado por el crimen organizado, y a la esposa le dicen eso es una Exacto. ausencia voluntaria, cuando evidentemente se lo llevaron, pues, pero la autoridad sigue manejando de que son ausencias voluntarias. No es una negligencia, es una forma deliberada de dirigirse así al discurso de la opinión pública para minimizar el riesgo que hay de ser desaparecido en Jalisco, y para tratar de evadir su responsabilidad de buscar. También eso puede influir en las estadísticas muy cuestionadas a lo largo del gobierno de Enrique Alfaro. Doctora Carmen China, le saluda Jesús Estrada, en específico preguntarle si esa modalidad de, como el caso reciente que usted comenta, que lo comentamos la semana pasada acá a partir de un reportaje de Darwin Franco, están distinguiendo aparentemente las autoridades entre una desaparición y los casos de reclutamiento forzados, considerándolos como ausencia voluntaria, digamos. ¿Eso impacta también a las estadísticas a favor del gobierno? Claro, y saludos también para Jesús. Eso es parte de lo que el Comité de Análisis que coordinó ha estado denunciando desde que surge en 2019, que esta administración ha tenido un manejo poco transparente, opaco, de la cantidad de personas desaparecidas que hay en realidad. Y justo esta línea tan compleja o tan delgada entre ausencia voluntaria, secuestro, desaparición, privación ilegal de la libertad, y ahora hasta feminicidios enmascarados con desaparición cometida por particulares en contra de mujeres, pues es también una forma de no contabilizar los casos de desaparición de manera correcta. Las carpetas de interpolan, o sea, podemos pensar en delitos que son muy semejantes, que no se termina de configurar el tipo penal, y de ahí también las autoridades, aprovechando pues esta línea tan delgada entre la tipificación de un delito y otro, a no tener esta responsabilidad clave de buscar. Porque si es ausencia voluntaria, pues pueden decir, yo ahí qué tengo que hacer, yo no tengo que buscar, yo no estoy obligado como autoridad, y dejan a la familia y a la víctima en estado de indefensión. Doctora Carmen Chinas, también el gobierno el día de hoy en este último informe, destacó la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Según ellos, cuenta con una base de datos pública. ¿Nos recuerda un poco usted los cuestionamientos que ha habido en torno a ese registro desde el año 2022? Claro, primero fue una exigencia, porque el registro vino muy tarde. A partir de la aprobación de la ley tenían que implementarlo en apenas 6 meses, y tardaron pues casi al cierre de la administración para que finalmente saliera este año. Y muchos de los datos que vienen se argumenta de que no son públicos porque las familias solicitan que así sea, y entonces esto puede ser un impedimento también para conocer los datos reales. Los colectivos han denunciado que hay datos incompletos, o que no todas las personas aparecen, porque lo que se hace es el recuento de las cifras de búsqueda, pero no de desapariciones, por ejemplo, de larga data, o que las cifras no salen rápido, que es otro problema para Jalisco. No se emite de inmediato la ficha de búsqueda, y con eso no se activa la búsqueda inmediata. Entonces, en ese sentido, pues el registro sigue teniendo deficiencias, aunque definitivamente es un avance si lo contrastamos con la plataforma Digibit, que existió la mayor parte del tiempo. Así es. Carmen Chinas, doctora Carmen Chinas, aprovechando la conversación contigo y para finalizar, ¿cuál es tu opinión acerca de la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas que propone el gobernador electo Pablo Lemos? Pues uno de los aspectos positivos que
ha tenido el gobernador electo es iniciar un diálogo o acercamiento con los colectivos, con las familias. Yo creo que debería también ser muy receptivo a la escucha, porque parece que esta secretaría se aprobó al vapor, sin un análisis profundo. Para crear la ley, por ejemplo, se crearon mesas de diálogo que durante meses estuvieron trabajando una comisión de legislativo con los colectivos, con instituciones académicas y de derechos humanos, y de eso surgió una ley bastante garantista, avanzada para Jalisco. Pero esta secretaría no, simplemente lo intentaron sacar antes de que cerrara la legislatura, al vapor, de manera un tanto improvisada, y se antoja más bien como una instancia burocrática que en realidad una dependencia que va a contribuir a la solución de los problemas. Creo que todavía hace falta mucho para dialogar con los colectivos, con los especialistas y trazar una ruta que se diferencie sustancialmente del gobierno que cierra, porque si se sigue por este camino, pues no va a cambiar absolutamente nada. Ojalá así sea. Doctora Carmen Chinas, muchas gracias por atender esta llamada para Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, la doctora Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario en materia de análisis en materia de desaparición de personas, presentando pues sus reflexiones sobre lo que ha hecho el gobierno de Enrique Alfaro y todos los pendientes que quedan. Vamos a una pausa y regresamos para entrevistar al doctor Arturo Santa Cruz. Él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte y bueno, queremos conocer su opinión acerca de lo que podemos esperar de quien resulte electo como presidente o presidenta en Estados Unidos. Las elecciones, como usted lo sabe, son el día de mañana. Vamos a la pausa y volvemos.